Cada día que nosotros vivimos es un regalo de Dios. Cada día donde tenemos la dicha de abrir los ojos, de mirar de que estamos vivos, mirar que es otro día que el Señor nos da para trabajar, para compartir con la familia, para vivir. También ese día nos sirve para que nosotros nos vayamos enriqueciendo cada día en Dios, que nos vayamos enriqueciendo cada día en el conocimiento, en la palabra, en las enseñanzas de Jesús, para que podamos así dar esos frutos que el Señor espera de cada uno de nosotros. Podamos enriquecer el día de hoy escuchando esta palabra. Lectura del profeta Jeremías. Esto dice el Señor: maldito el hombre que confía en el hombre, que en él pone su fuerza, y aparta del Señor su corazón. Será como un cardo en la estepa, que no disfruta del agua cuando llueve, vivirá en la aridez del desierto, en una tierra salobre e inhabitable. Bendito el hombre que confía en el Señor, y en él pone su esperanza. Será como un árbol plantado junto al agua, que hunde en la corriente sus raíces. Cuando llegue el calor, no lo sentirá, y sus hojas se conservarán siempre verdes. En año de sequía no se marchitará, ni dejará de dar frutos. El corazón del hombre es la cosa más traicionera y difícil de curar. ¿Quién podrá entender? Yo, el Señor, sondeo la mente y penetro el corazón, para dar a cada uno según sus acciones, según el fruto de sus obras. Palabra de Dios. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Dichoso aquel que no se guía por mundanos criterios, que no anda en malos pasos, ni se burla del bueno, que ama la ley de Dios y se goza en cumplir sus mandamientos. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Es como un árbol plantado junto al río que da fruto a su tiempo y nunca se marchita, en todo tendrá éxito. Dichoso el hombre que confía en el Señor. En cambio, los malvados serán como la paja barrida por el viento, porque el Señor protege el camino del justo, y al malo sus caminos acaban de perderlo. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: había un hombre rico que se vestía de púrpura y telas finas y banqueteaba espléndidamente cada día. Y un mendigo llamado Lázaro yacía a la entrada de su casa, cubierto de llagas y ansiando llenarse con las sobras que caían de la mesa del rico. Y hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas. Sucedió pues que murió el mendigo, y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Murió también el rico y lo enterraron. Estaba éste en el lugar de castigo, en medio de tormentos, cuando levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces gritó: Padre Abraham, ten piedad de mí, manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le contestó: Hijo, recuerda que en tu vida recibiste bienes y Lázaro en cambio males. Por eso, él goza ahora de consuelo, mientras que tú sufres tormentos. Además, entre ustedes y nosotros se abre un abismo inmenso, que nadie puede cruzar, ni hacia allá ni hacia acá. El rico insistió: te ruego entonces, padre Abraham, que mandes a Lázaro a mi casa, pues me quedan allá 5 hermanos, para que le advierta y no acaben también en ellos en ese lugar de tormentos. Abraham le dijo: tienen a Moisés y a los profetas, que lo escuchen. Pero el rico replicó: no, padre Abraham, si un muerto va a decírselo, entonces sí se arrepentirán. Abraham repuso: si no escuchan a Moisés y a los profetas,
no harán caso ni aunque resucite un muerto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En esta parábola que conocemos con el nombre de la parábola del rico Epulón y el pobre Lázaro, es la única parábola donde Jesús le pone nombre a un personaje. Es la única parábola donde veremos a Jesús colocándole un nombre a una persona, y el nombre de la persona es Lázaro. Y en esta parábola Jesús nos va comentando de un rico y de un pobre que carecía de todo, pero tenía hambre de Dios. Era pobre, pero tenía hambre de Dios. Tenía hambre de estar cerca de Dios. Era un pobre que también tenía hambre de justicia, de que se hiciera justicia en él, es decir, que las personas le ayudaran, que la persona le tendiera la mano. Pero en Lázaro nunca vemos que él haya perdido la compostura. Él se ponía ahí en la salida de la casa del rico, pero pedía limosna, pero no era aquel pobre que se enfurecía porque no le daban. Él tenía el hambre de Dios, tenía el hambre de la justicia, pero sabía tener ese comportamiento. Vemos al rico. El rico tenía todo, tenía dinero, el rico tenía confort y solamente pensaba era en su confort, estar bien acá en la tierra, pero estar aquí bien en la tierra es por un tiempo muy limitado. De repente una persona que tenga dinero, tiene mucho confort, puede estar bien, ¿cuánto? 80 años, 90 años, casi nadie llega a 100. Muy pocos, aquellos que Dios quiere, pero el confort, la riqueza la tendrá por un tiempo muy limitado, mientras la vida eterna es para siempre. Al rico le faltaba el hambre de Dios. El rico no tenía el hambre de Dios, el rico no tenía el hambre de la misericordia, el rico no tenía el hambre de la bondad, el rico no tenía el hambre de la humildad, el rico no tenía el hambre de la fe, porque él solamente estaba proyectado, era en él, en pasarla bien él. Y para ir al cielo necesitamos tener hambre, para ir al cielo necesitamos tener hambre de Dios, necesitamos tener hambre para conquistar el cielo. Si queremos ir al cielo debemos tener el hambre de amar a Dios, el hambre de vivir los mandamientos, el hambre de ser justos, el hambre de ser misericordiosos, el hambre de ser humilde, el hambre de ser piadoso. Es decir, para ir al cielo debemos tener hambre, deseo, voluntad, cosas que le faltaba al rico. El rico no mostró que tenía el hambre de conquistar a Dios. El rico nunca mostró en la parábola que tenía hambre o que tuviese hambre de piedad, sino todo lo contrario. Banqueteaba, la pasaba bien y al final, como todo, vamos a tener un final. Llegó el final de Lázaro y nos dice que recibió la recompensa, se fue al cielo. No se fue al cielo por ser pobre, porque hay muchos pobres que no son buenos de corazón para nada. Él se fue al cielo, el Lázaro, en esta parábola que el Señor nos presenta, porque tenía hambre de Dios. Era aquel hombre que tenía paciencia, era aquel hombre que tenía hambre de justicia, aquel hombre que se mostraba siempre paciente, pedía limosna, no le daban, tampoco se enfurecía. Y el rico, pues también le llegó su final. Ahí nos damos cuenta en la parábola que el rico nunca trató mal, ¿sí? Nunca trató mal al pobre, pero no basta solamente de evitar el mal, debemos hacer el bien, porque hay personas que
piensa que si solamente evita el mal, está haciendo lo que tiene que hacer. No, debemos evitar el mal, claro que sí, pero debemos hacer el bien. Debemos hacer el bien, que es lo que el Señor espera de nosotros, que hagamos el bien. Entonces murió también el rico, pero ¿qué le pasó al rico? Se fue para el infierno. ¿Se fue para el infierno por ser rico? No. Se fue para el infierno porque pecó por omisión. No hizo el bien que tenía que hacer. Pues estando ya en ese lugar de suplicio, nos dice que levantó la voz, vio al padre Abraham, lo miró y le dijo, padre Abraham, mande a Lázaro a mi casa, porque todavía me quedan 5 hermanos, para que le advierta de qué manera tiene que vivir, para que no le toque este lugar de tormentos. ¿Y qué le dijo el padre Abraham? Ahí tiene a Moisés, tiene a los profetas, escúchenlo. Es como si hoy día nos dijera, ahí tiene la Biblia, ¿sí? Ahí tiene la Biblia, ahí tiene el mensaje de Jesús, ahí tiene el mensaje de Pablo, ahí tiene el mensaje de las cartas católicas, ahí tiene el mensaje de los profetas, ahí está, en la Biblia está. Pues vamos a escuchar, vamos a leer, ahí está, en la palabra de Dios está el camino a la salvación. Es como si Abraham le hubiese dicho en estos momentos, en el día de hoy, esas palabras. Pues hermanos, en esta parábola debemos sacar una enseñanza muy importante. Para conquistar el cielo debemos tener hambre, ¿sí? Hambre de Dios, hambre de amor, hambre de misericordia, hambre de humildad, hambre de piedad, hambre de paciencia. Debemos tener ese deseo, debemos tener esa hambre si queremos conquistar el cielo. Pues hermanos, para terminar esta reflexión, pues hagámonos esta pregunta. ¿Tengo hambre del cielo? ¿Tengo hambre de Dios? Es la pregunta que nos debemos hacer, porque si no tenemos hambre, nos puede pasar lo que le pasó al rico Epulón. No se preocupó de hacer el bien porque no tenía hambre de conquistar el cielo. Oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta cada día lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me dejes nunca. No permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdame a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Dios mediante, hasta mañana, si Dios quiere, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.